Tenemos el ejercicio 2.5 que dice: la fuerza de 300 libras se debe descomponer en componentes a lo largo de las líneas A' y B'. A. Determine por trigonometría el ángulo alfa si se sabe que la componente a lo largo de A' es de 240 libras. B. ¿Cuál es el valor correspondiente de la componente a lo largo de B y B'? Bueno, esto es básicamente, pues sí, como lo dice, descomponerlo, ya sea en sus componentes rectangulares. Pero la diferencia es que este sistema no es como el que se ha estado haciendo en los ejercicios, sino no es de esta forma, en donde los ángulos entre cada eje son de 90. Si tenemos el eje de las y, x, menos y y menos x, aquí sabíamos que el ángulo entre cada una de los ejes era de 90 grados. La diferencia aquí va a ser que el ángulo, en lugar de ser de 90, bueno, para así decirlo, el ángulo de las x o el ángulo recto, este sí va a ser igual, va a estar completamente horizontal, pero el eje vertical va a tener un ángulo de 60, algo así de esta forma. Entonces vamos a tener aquí un ángulo de 60, por lo tanto 180 menos 60, todo este ángulo recto de aquí tendría que ser de 120 grados para que se formen los 180. Entonces nos da el valor de una de las fuerzas, que es esta de aquí, que tiene una magnitud de 300 libras, y tenemos que calcular su ángulo alfa. Entonces, pero también nos da un dato. Tenemos que la componente a lo largo de A y A', que es esta, A y A', es de 240 libras. O sea que esta componente, suponiendo que la componente mide esto de aquí, es de 240 libras. Bueno, entonces, resolviendo, es básicamente cerrar el triángulo. Es como si en este caso, aquí si nos dieran esta componente y la tuviéramos que descomponer, tendríamos que hacer esto. Tendríamos que, por así decirlo, cerrar el triángulo, poner desde la punta hasta la base del eje de las x y después desde aquí cerrarlo. Y estas serían sus componentes. La diferencia aquí es que, bueno, suponiendo que es así y así, y tenemos aquí la magnitud, aquí en el de aquí arriba se hizo de manera paralela al eje. Por ejemplo, esto es paralelo con esto, entonces para esto se tiene que cumplir también eso. Entonces, para cerrar la componente tiene que ser paralelo a el eje, que en este caso es de las y o b y b', que quedaría de esta forma. Por lo tanto, bueno, haciendo como una analogía, aquí tenemos un ángulo de 90, aquí también vamos a tener el de 90. Entonces, si este es un ángulo de 60, aquí también vamos a tener un ángulo de 60. Entonces, teniendo esto, ya tenemos una magnitud 300 libras. Sabemos que su componente en el eje de las A y A' es de 240 libras. Entonces, lo primero que nos piden es encontrar el valor de alfa. Para eso podemos encontrar el valor de este ángulo, que podemos llamarle teta. Podemos encontrar ese valor de ángulo para así poder hacer la sumatoria y de los 180 de los ángulos internos. Entonces tenemos que, si tomamos el lado de las 300 libras con ley de senos, porque tenemos dos lados y un ángulo, entonces para sacar otro ángulo, por el seno de 60, esto es igual a 240 por el seno de teta.
Entonces tenemos que el seno de teta es igual a 240 por el seno de 60 entre 300, que esto nos da de 43.853 grados. Entonces el ángulo teta sería de 43.853 grados. Entonces ya tenemos 60 y 43.853. Entonces si le restamos 180 a eso, nos va a quedar que alfa va a ser igual a 76.1462 grados. Entonces también nos dice cuál es el valor correspondiente de la componente a lo largo de B y B'. En este caso va a ser esta componente que nosotros realizamos, y pues se puede observar que va a ser un poco más grande que, bueno, en este caso va a ser diferente porque antes ya estábamos seguros que las componentes siempre iban a ser menores, cualquiera de las dos, a nuestro valor que quisiéramos sacarle, porque pues se cumplen las características del triángulo rectángulo, pero aquí puede cambiar. Entonces vamos a ver, como ya nos falta este de aquí, podemos seguir aplicando ley de senos. Entonces si tenemos esta x, podemos decir que es x sobre el ángulo que acabamos de sacar, que sería el seno, perdón, el seno de 76.1462 es igual a 300 sobre el seno de 60. Y despejando tenemos que x es igual a 300 por el seno de 76.14 dividido entre el seno de 60. Esto nos da 336.32 libras. Y este sería el resultado.